Existen diferentes formas para elegir. Pero aquí solo tu voz cuenta. Radio Fórmula Morelos 106.9 te da el poder de elegir. Esto es Fórmula Tu Elección. Así es, ya estamos en Fórmula Tu Elección y puntual a la cita como cada mitad de semana. Saludo con gusto a Rolando Lara, analista político colaborador de este espacio y específicamente de esta sección de Fórmula Tu Elección. ¿Cómo estás, Rolando? Qué gusto saludarte. Lili, ¿cómo estás? Un saludo fraterno a ti y a tu amable audiencia. Rolando, pues hoy hablas de un tema que se menciona muchísimo, pero se profundiza poco y se ha legislado menos, ¿no? El tema de lo caro que es la democracia para los mexicanos. Efectivamente, Lili, si me permites, o sea, es carísimo, déjame decirte de manera simplona, el tema de cuánto nos cuesta la democracia en México, pero si me permites contextualizar un poquito para entender de qué estamos hablando y de la dimensión de lo que estamos hablando, sería, bueno, el próximo 6 de junio, como sabe nuestra audiencia, se llevará el proceso electoral más complicado y más caro en la historia del país por dos factores específicos. El primero es el tema de que se estará jugando más de 21,000 puestos, se estarán escogiendo más de 21,000 puestos de elección popular entre congresos federales, locales, presidencias municipales y regidurías. Es un tema, es atípico, pero además es histórico, más de 21,000 puestos que se estarán eligiendo, y esto le da complejidad enorme al proceso. Pero si este no fuera un factor que es suficiente como para entrampar y si no por lo menos meter en camisa 11 varas a todos los órganos garantes, el segundo tema, yo creo que va a ser fundamental en este proceso electoral, que es la pandemia. La pandemia ha venido a reconfigurar político, social y económico, precisamente también al ámbito en el mundo, en el tema global, pero en el tema de las elecciones no es un tema que no vaya anclado precisamente. Y en ese sentido ideal, pues la primera pregunta que nos hacemos, ya contextualizando y entendiendo estos puntos, es cuánto cuesta la democracia en este momento para el país y cuánto nos puede costar el próximo proceso electoral que viene. Pues permíteme decirte que el presupuesto que en este momento está destinado para el INE es de un orden de 27,000 millones de pesos. De hecho, son 27,689 millones de pesos, y que es una barbaridad. Pero para tratar de entender un poquito de lo que estamos hablando, déjame decirte que, por ejemplo, Morelos, en el ejercicio 2021, tendrá de presupuesto para el Estado, que es la gasolina con la que va a operar el Estado, es del orden de los 27,000 millones de pesos. Estás hablando de que para el INE, para desarrollar todo el proceso electoral, en este momento se va a destinar prácticamente el mismo presupuesto que Morelos en este momento va a tener para operar. Imagínate el tema que estamos hablando, más de 27,000 millones de pesos. Y obviamente otro de los temas que vienen de manera implícita anclados es el hecho de entonces sacar un balance y decir, bueno, ¿qué tan redituable es invertir tanto dinero en un proceso electoral de este tamaño? La verdad, déjame para que contextualicemos un poquito más, porque los números en sí de pronto son estratosféricos, pero si empezamos a ver el costo-beneficio como si fuera una empresa en referencia con la democracia de otros países, el promedio o el número es todavía más escandaloso. Estamos hablando de que las pasadas próximas elecciones, que son la referencia que hay hasta este momento, pasadas, por ejemplo, el voto de México a nivel mundial está en un proceso, en una media de $25, es la más cara en toda América. Muy por encima, por ejemplo, de Estados Unidos, que está hablando de $11.77. Imagínate, más del doble, Lili. De Brasil, $12.73. De Francia, 1.88 euros. Y no hablamos de democracias consolidadas, ¿no? Y de gobiernos del primer mundo. Rusia, el $0.44 por voto. Pero nosotros estamos hablando de $25 que nos está saliendo cada sufragio. Esto, en el mejor de los casos, o sea, sin tomar en consideración que en las elecciones intermedias, es un secreto a voces, que nada más se logra generar la interacción o el arrastre de un 30 a un 40% del voto libre. Entonces, la verdad es que es un número que es para analizarse, sobre todo no solo por la barbaridad de dinero que se invierte, porque además tenemos que entender que a una democracia fuerte se le debe de fortalecer con todos los mecanismos y las herramientas. Pero si de pronto empezamos a sacar un balance de lo que nos está saliendo, la democracia a los mexicanos es carísima. Ahora permíteme tropicalizarlo al estado de Morelos. En el estado de Morelos, bueno, en estos días, como tú sabes, si has dado la nota puntual,
pues el INPEPAC acaba de promover un juicio electoral porque está pidiendo una ampliación presupuestal importante, sí, y gobierno del Estado hasta este momento nada más les ha otorgado un aumento de 75 millones de pesos. Pero si nos vamos a lo que en este momento Morelos tiene autorizado, estamos hablando de que para el próximo proceso electoral de Morelos se estará pues, invirtiendo, si tú quieres decirlo, o gastando, dependiendo de los valores personales de cada uno, 282.352.921 pesos. O sea, estamos hablando de 282 millones. El INPEPAC está pidiendo una ampliación presupuestal a 422 millones de pesos. Si trasladamos este presupuesto propiamente, de manera simplona, a el tema de la pandemia en este momento, el hablar de comprar vacunas o insumos, en un utópico, entendemos todo el contexto de la complejidad de comprar vacunas, pero en un utópico, si lo trasladamos a comprar vacunas, a infraestructura, bueno, hacer un hospital, ¿cuántos hospitales podríamos hacer con 282 millones de pesos? Y después, si lo venimos valorando, Lili, a la calidad de política que tenemos en México y en Morelos, y vemos de pronto un Congreso que no da pico bola, que hoy vuelve a romper la sesión porque no se ponen de acuerdo por quién se va a quedar con la mesa directiva, entonces $25 por voto, Lili, hablando en el utópico de que fue el 100% del padrón, es más que excesivo, no sé cómo lo veas tú. Qué tremendas cifras, $25 por voto, y luego con la comparativa internacional que hiciste, desde luego que sí habla de la preocupación que se externa por las personas que no están involucradas obviamente en los partidos políticos, sino analistas, sino también quienes están promoviendo ya una reforma en cuestión electoral, porque justamente sí, es carísimo poder ejercer el voto en nuestro país. Y es que además, por ejemplo, si lo traspolamos, de estos 27,000 millones de pesos se le entregan así, literal, se le entregan a buenas de Dios y con fe absoluta a los partidos políticos más de 7,000 millones de pesos, de los cuales hay mecanismos muy endebles que hacen muy difícil el tema de la transparencia de la aplicación de estos recursos de todos los sectores. Hay partidos políticos que tienen más, dependiendo del tema proporcional del voto, que además se debería de dar más equidad en el asunto. Si ya la trampa de la democracia nos amarra a tener muchos partidos políticos como el Morelos, que son 23, pues por lo menos darles la misma condición, porque los nuevos partidos y los partidos que ya han competido, por decir Morena, con un partido, no me decir más, por decir alguno, que es de nueva creación, pues el presupuesto no es proporcional. Entonces, a final de cuentas, es muy complicado delegarles tanto dinero, y sobre todo lo que creo que es el tema toral, y la calidad de democracia que estamos viviendo en el país, que vivimos. O sea, tenemos costos de primerísimo nivel, de primer mundo, con democracias de tercera y de cuarta, literal, democracias de cuarta, en la cual vemos que se ha vuelto, y lo hemos platicado en este espacio, un muy buen negocio. Y el día de hoy, con estos números, Lili, creo que se ratifica y no entendemos la dimensión del negocio que estamos hablando. Simplemente 27,000 millones de pesos, que es lo que prácticamente Morelos coopera, es lo que se va el día de hoy, a título personal y con toda la responsabilidad, lo digo, a terminar tirando en una mala política y en unos malos candidatos que al día de hoy se dan el lujo de poder postular a cualquier fanfarrón que tenga buena rentabilidad electoral, como lo platicamos anteriormente, para que nos dé votos y sigan viviendo de las prerrogativas. No estoy hablando en este sentido, no se les da para el proceso electoral, no estamos hablando de lo que ya los partidos políticos nos cuestan en sus 3 años cada lapso entre elecciones, que además es carísimo, y que venimos arrastrando como un lastre, que al final de cuentas, si fue una empresa, estaremos en bancarrota y no habría un retorno de inversión pues tangible. Sí, definitivamente algo se tiene que hacer, porque, bueno, va a sonar a una cita de una frase, pero ¿cómo es posible que en un país con tantas necesidades invertamos tanto en un sistema democrático con tanto por mejorarse, ¿no? Con tantos defectos y con tantas anomalías como la que indicas, que no se reparte de manera pareja el presupuesto? Pero bueno, seguramente será motivo de análisis en más de tus participaciones, Rolando. Yo quiero agradecerte mucho tu aportación de esta semana a Fórmula Tu Elección. No, te agradezco mucho, y la verdad es que seré siempre reiterativo en este espacio de que el tema de la política es un tema de corresponsabilidad de la sociedad, y debemos de corresponsabilizarnos de por quién votar, debemos de informarnos por quién vamos a votar, y en ese sentido ya práctico y pragmático, ya haciendo números, pues debemos de saber a quién le vamos a regalar nuestros $25,
Si bien los da y fueran todos los 94 millones de votantes que deberían de participar, ¿a quién le vamos a terminar delegando y regalando los $25 para que nos represente los próximos tres años? Porque lo más lamentable, Lili, y esa es una realidad que todos vivimos, es que nos sale mucho más cara la democracia que esos $25, porque con malos ejercicios, la verdad, son incuantificables. Definitivamente coincido contigo. Rolando Lara, analista político, colaborador de Fórmula Tu Elección, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Lili, aquí a tu amable audiencia. Un abrazo fuerte. Vamos a la pausa, volvemos con más de Fórmula Tu Elección. Regresamos en un momento. Fórmula Tu Elección.